Bienvenidos al avance del capítulo 157 de la telenovela Vecinos. La mañana comenzó de una manera especial para Oscar y Tatiana. Desde temprano, Oscar preparó un desayuno cuidadosamente organizado con la intención de sorprenderla. Cuando Tatiana vio el detalle, no pudo ocultar la felicidad que sintió. Se acercó a él, le dio un beso y le agradeció por el gesto. Mientras compartían aquel momento, lo observó con una mezcla de cariño y admiración, cada vez más convencida de que había encontrado a la persona indicada para compartir su vida. Después de todo lo que habían atravesado para llegar hasta ese punto, sentía que finalmente estaba construyendo una relación basada en el respeto, el afecto y la tranquilidad que siempre había deseado. Muy lejos de allí, la situación era completamente distinta. Jessica también había querido tener un gesto especial con Rodolfo y se esforzó por prepararle un desayuno para comenzar el día de una mejor manera. Sin embargo, el resultado fue muy diferente al que esperaba. Cuando Rodolfo despertó, reaccionó de forma brusca y alterada. En medio de su molestia terminó golpeando accidentalmente la bandeja y toda la comida cayó al suelo. En lugar de agradecer la intención de Jessica, le reclamó con evidente enojo por haberlo despertado de aquella forma. Jessica intentó explicarle que únicamente había querido hacerle algo agradable para él y compensar la mala comida que había preparado el día anterior. Aun así, Rodolfo no mostró el menor interés en escucharla. Con tono autoritario le ordenó que recogiera todo el desastre mientras él iba a ducharse. Una vez que se quedó sola en la habitación, Jessica observó el desayuno esparcido por el suelo y comenzó a reflexionar sobre la situación en la que se encontraba. Poco a poco empezó a comprender algo que durante mucho tiempo se había negado a aceptar. Cada día que pasaba le resultaba más evidente que una vida al lado de Rodolfo probablemente no le ofrecería el futuro que había imaginado. Las promesas, las ilusiones y las esperanzas que había depositado en él comenzaban a chocar contra una realidad cada vez más difícil de ignorar. Por otra parte, Oscar tenía que resolver un problema inesperado relacionado con el cuidado de la niña. Después de salir del apartamento con la intención de dejarla bajo la supervisión de la niñera, recibió una noticia que alteró sus planes. La mujer le explicó que ese día no podía hacerse cargo de la pequeña porque tenía una importante cita médica en el hospital y no le sería posible cancelar el compromiso. Sin muchas alternativas, Oscar decidió buscar otra solución. Más tarde acudió a Tatiana con la esperanza de que pudiera ayudarlo. Sin embargo, ella también le explicó que tenía una jornada laboral bastante ocupada y que estaba llena de responsabilidades pendientes. Aún así, quiso buscar opciones y le preguntó por qué no llevaba a la niña consigo al lugar donde tenía que trabajar. Oscar respondió que el sitio al que debía acudir no era apropiado para una menor y que prefería evitar exponerla a un ambiente que consideraba poco adecuado. Luego agregó que entendía perfectamente si ella no podía ayudarlo, recordándole que no era la madre de la niña y que por lo tanto no tenía ninguna obligación de asumir responsabilidades que no le correspondían. Aquellas palabras impactaron a Tatiana más de lo que ella esperaba. Aunque comprendía que Oscar no había dicho nada con mala intención, sintió una profunda incomodidad al escuchar que la niña era vista como una responsabilidad ajena. Durante unos segundos intentó disimular lo que sentía y procurando mantener la conversación en un tono práctico le sugirió que quizá doña Ruca podría encargarse de la pequeña durante algunas horas. Oscar consideró la posibilidad y dijo que intentaría comunicarse con ella para averiguar si estaba disponible. Sin embargo, antes de hacerlo decidió llamar a su hermana para preguntarle si podía ayudarlo. La respuesta tampoco fue la que esperaba. Ella le explicó que tenía demasiados compromisos ese día y que le resultaba imposible hacerse cargo de la niña. Cuando terminó la llamada, Oscar se encontró nuevamente sin soluciones claras. Fue entonces cuando Tatiana apareció con una decisión que había tomado después de reflexionar cuidadosamente. Con firmeza le comunicó que finalmente había decidido quedarse con la niña y hacerse cargo de ella durante el día. Sorprendido por el cambio de opinión, Oscar quiso saber qué ocurría con todas las obligaciones laborales que ella había mencionado anteriormente. Tatiana respondió que el trabajo podía esperar unas horas y que en ese momento lo más importante era velar por el bienestar de la pequeña. Explicó que independientemente de los compromisos pendientes, había situaciones que requerían prioridad y para ella la niña ocupaba ese lugar. Las palabras de Tatiana conmovieron profundamente a Oscar. Ver la naturalidad con la que estaba dispuesta a ayudar y el cariño que demostraba hacia la pequeña reforzó aún más los sentimientos que tenía por ella. Durante unos instantes se quedó observándola, maravillado por su generosidad y por la forma en que asumía una responsabilidad que nadie le había impuesto. Finalmente, después de pensarlo mejor, Oscar llegó a una conclusión.
Comprendió que llevaba demasiado tiempo resolviendo problemas, trabajando sin descanso y dejando pasar momentos importantes junto a su hija. Por esa razón decidió modificar sus planes para el resto del día. Le dijo a Tatiana que él también se quedaría y que aprovecharía la oportunidad para dedicarle tiempo a la niña. De esa manera los tres podrían compartir la jornada juntos, disfrutando de un día tranquilo en familia y fortaleciendo los lazos que poco a poco se estaban construyendo entre ellos. Después de tomar la decisión de pasar el día junto a su hija y Tatiana, Oscar recordó que tenía un compromiso pendiente con su padre. Por esa razón tomó el teléfono y lo llamó para explicarle que finalmente no podría acompañarlo como habían acordado. Le comentó que habían surgido cambios inesperados en sus planes y que había decidido quedarse para compartir tiempo con la niña. Gervasio escuchó con tranquilidad la explicación de su hijo y le aseguró que no había ningún problema. Le dijo que comprendía perfectamente la situación y que después de todo siempre existirían otras oportunidades para compartir tiempo juntos. Además, le comentó que seguramente encontraría otra persona que pudiera acompañarlo en las diligencias que tenía programadas para ese día. La conversación terminó en buenos términos y ambos colgaron sin ningún inconveniente. Una vez finalizada la llamada, Gervasio buscó otra alternativa y decidió comunicarse con Alberto. Le pidió que se preparara porque necesitaba que lo acompañara a realizar varios asuntos pendientes. Alberto aceptó la invitación y poco después se presentó dispuesto a ayudarlo. Sin embargo, cuando llegó al lugar se encontró con Poncho. La presencia del joven provocó una reacción inmediata de incomodidad. Alberto todavía no olvidaba los problemas que había causado y comenzó a dirigirse a él de manera despectiva, dejando claro que seguía viéndolo con desconfianza. El ambiente empezó a tensarse rápidamente, pero Gervasio intervino antes de que la situación escalara. Con firmeza le pidió a Alberto que dejara de comportarse de esa manera y para poner fin a la discusión le pidió que fuera a traer café para todos. Cuando finalmente quedaron a solas, Gervasio aprovechó la oportunidad para hablar con Poncho. Había notado desde hacía algún tiempo que se encontraba especialmente apagado y quería saber qué estaba ocurriendo. Con preocupación genuina le preguntó por qué se veía tan desanimado. Poncho tardó unos segundos en responder, pero finalmente abrió su corazón. Le confesó que dadas las circunstancias que había vivido y los errores que había cometido, muchas veces llegaba a pensar que las críticas de los demás eran ciertas. Sentía que se había convertido en una persona incapaz de inspirar confianza y que su reputación estaba tan dañada que nadie volvería a creer en él completamente. A eso se sumaba otro dolor que llevaba dentro. Le explicó que tenía una hija que se encontraba viviendo en los Estados Unidos y que la distancia le impedía verla y compartir momentos importantes de su crecimiento. Las palabras de Poncho despertaron la empatía de Gervasio. Con la experiencia que le daban los años, le respondió que pocas cosas eran tan difíciles como tener un hijo lejos. Le explicó que la ausencia de un ser querido deja un vacío que ninguna otra cosa puede llenar y que comprendía perfectamente el sufrimiento que aquello le provocaba. Aquella conversación permitió que ambos compartieran un momento de sinceridad que fortaleció aún más el vínculo que poco a poco estaban reconstruyendo. Mientras tanto, en el apartamento, Oscar y Tatiana disfrutaban de la tranquilidad de la mañana mientras la bebé descansaba. Aprovechando aquel momento de calma, Oscar comenzó a hacer planes para pasar tiempo a solas con ella. Le comentó que una vez que la pequeña estuviera completamente dormida, tendrían la oportunidad de dedicarse unas horas únicamente a ellos dos. La idea hizo sonreír a Tatiana, que sintió curiosidad por saber qué tenía pensado. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en el tema, alguien llamó a la puerta. Para sorpresa de ambos, se trataba de la niñera. Oscar preguntó qué hacía allí tan temprano si se suponía que estaría ocupada durante todo el día. La mujer explicó que el hospital había reprogramado su cita médica para el día siguiente y que por esa razón había quedado libre antes de lo esperado. Como consecuencia, regresó para ofrecerse nuevamente a cuidar a la niña. La noticia tomó por sorpresa a la pareja. Tanto Tatiana como Oscar ya habían cancelado algunos compromisos y reorganizado sus agendas para quedarse con la pequeña. Sin embargo, después de conversar brevemente, consideraron que la niña estaría bien atendida con la niñera y decidieron dejarla bajo su cuidado. Tatiana comentó entonces que aprovecharía la oportunidad para comunicarse con Nicole y pedirle que reagendara algunas reuniones y asuntos pendientes que había dejado de lado. No obstante, Oscar tenía otra idea en mente. Con una sonrisa le dijo que por una vez no quería que pensara en trabajo, responsabilidades ni compromisos. Le recordó que el día había quedado completamente libre y que pretendía dedicarlo exclusivamente
exclusivamente a compartir tiempo con ella. Intrigada, Tatiana quiso saber qué planes tenía preparados. Oscar respondió de forma juguetona que había pensado en una jornada muy activa y que terminaría haciéndola sudar. Después de aquella conversación, Oscar y Tatiana decidieron aprovechar el resto del día juntos, dejando atrás preocupaciones y responsabilidades. Se dirigieron a un parque de atracciones donde pasaron varias horas disfrutando de cada actividad que encontraban. Cuando finalmente abandonaron el lugar, los dos estaban completamente agotados. El cansancio era evidente, pero también lo era la felicidad que reflejaban sus rostros. Tatiana le confesó que había disfrutado enormemente la experiencia y que hacía mucho tiempo no se sentía tan tranquila y alegre. Aprovechando aquel momento especial, Oscar volvió a sacar a relucir un tema que ocupaba gran parte de sus pensamientos. Le habló nuevamente sobre el matrimonio y le propuso que comenzaran a organizarlo de una vez. Tatiana le recordó que ambos habían acordado esperar un poco antes de dar ese paso y que todavía quedaban varios asuntos por resolver. Sin embargo, Oscar le respondió que era consciente de ese acuerdo, aunque consideraba que ya era momento de empezar a planear los preparativos. Según él, no había razón para seguir aplazando algo que ambos deseaban y que tarde o temprano terminaría ocurriendo. Al día siguiente, una visita inesperada llegó al apartamento. Frank apareció dispuesto a conversar con Tatiana y apenas la vio le expresó que lamentaba mucho su separación de Rodolfo. También comentó con evidente sorpresa que le parecía una pena que un hombre tan atractivo hubiera terminado en prisión. Poco después quiso saber quién era el nuevo esposo del que había escuchado hablar. Tatiana, divertida por la situación, señaló discretamente hacia un lugar detrás de él. Cuando Frank se dio la vuelta y descubrió que se trataba de Oscar, su reacción fue inmediata. El asombro se apoderó de él al darse cuenta de que jamás había imaginado que una mujer como Tatiana terminara compartiendo su vida con alguien tan diferente a la imagen que él tenía en su mente. Su expresión dejó en evidencia la sorpresa que sentía mientras Tatiana y Oscar observaban la escena con una mezcla de diversión e incomodidad. Mientras tanto, en la cárcel, la situación de Álvaro se volvía cada vez más peligrosa. Peláez había perdido la paciencia y estaba convencido de que Álvaro no había cumplido con los compromisos que había adquirido respecto al dinero que le había prometido. Por esa razón, reunió a sus hombres y dejó claro que estaba dispuesto a tomar medidas mucho más severas. Al enterarse de las intenciones de Peláez, Álvaro comprendió que corría un serio peligro. Desesperado por ganar algo de tiempo, decidió entregar su anillo de compromiso como garantía. Le explicó que la joya tenía un valor considerable y que podía servir como una mezcla de buena fe mientras conseguía resolver el asunto pendiente. Peláez examinó el anillo y finalmente aceptó quedárselo, aunque dejó claro que lo consideraba únicamente un anticipo. También le advirtió que sería la última oportunidad que recibiría y que si no cumplía con lo prometido, las consecuencias serían mucho más graves. Más tarde, Álvaro recibió la visita de Clara. Ella acudió con una noticia que cambió completamente su estado de ánimo. Apenas comenzaron a hablar, le comentó que existía la posibilidad de que recuperara su libertad mucho antes de lo esperado. La información llenó de entusiasmo a Álvaro, quien inmediatamente pensó que aquello estaba relacionado con la venta del apartamento. Convencido de que Clara había logrado concretar el negocio, comenzó a celebrar anticipadamente. Sin embargo, Clara lo detuvo y le aclaró que ella no había vendido ninguna propiedad. Confundido, Álvaro quiso saber entonces por qué hablaba de una posible salida de prisión. Clara le explicó que había recibido una llamada en la que le informaron que ciertas personas estaban dispuestas a ayudarlo para conseguir su liberación. Aunque no conocía todos los detalles, la propuesta parecía seria y bastante avanzada. Álvaro quedó completamente sorprendido. La sola posibilidad de abandonar la cárcel representaba una enorme ventaja para él, especialmente porque significaría alejarse de la amenaza constante de Peláez y sus hombres. Sin embargo, la ayuda que estaba por llegar tenía un origen que él desconocía. En otro lugar, Rodolfo salió discretamente de la casa donde permanecía escondido y buscó un momento de privacidad para realizar una llamada telefónica. Una vez que se aseguró de que nadie podía escucharlo, se comunicó con varios de sus colaboradores y les dio instrucciones muy específicas. Rodolfo les ordenó que hicieran todo lo necesario para sacar a Álvaro de prisión cuanto antes. Explicó que tenía varios planes en mente y que necesitaba contar con él para llevarlos a cabo. Del otro lado de la línea surgió una pregunta inevitable relacionada con Peláez y el papel que desempeñaba dentro de la cárcel. Tras escuchar la consulta, Rodolfo respondió que si las circunstancias lo permitían, también podrían considerar sacar a Peláez porque eventualmente podrían resultarles útil.
No obstante, dejó claro que ese asunto era secundario. La prioridad absoluta era lograr la liberación de Álvaro en el menor tiempo posible para comenzar a poner en marcha los planes que estaba preparando. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.